Hola, compañeros y profesor. Mi nombre es Uriel Nahum Hernández Puebla y mi tema de investigación para el diplomado en Psicología Organizacional es relación entre los factores de riesgo psicosocial, estrés ocupacional y satisfacción laboral en la empresa Materiales Industriales e Inoxidables S.A.D.C.B. Desde el desarrollo de los modelos interdisciplinarios de salud e enfermedad, el estudio de los factores de riesgo psicosocial ha sido un tema de interés para las distintas áreas médicas y sociales, pues estos se han asociado con el desarrollo de diversas patologías y menor calidad de vida. El apartado de antecedentes del presente informe contempla 5 subtemas. El primero, trabajo, salud mental y factores de riesgo psicosocial, toma en consideración la definición que da la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y la OMS respecto al tema de los riesgos psicosociales. En México, el estudio y análisis de los riesgos psicosociales es un tema de investigación novedoso, dado que la implementación de políticas y normas que estipulan la identificación de estos en los trabajadores entraron en vigor en los años 2019 y 2020 a través de la publicación de la NOM 035 STPS 2018. En el segundo, estrés ocupacional, se define el estrés como el conjunto de reacciones fisiológicas que preparan al organismo para la acción, siendo que cuando la respuesta es exagerada se producen trastornos psicológicos y somatizaciones que pueden acumularse y derivar en otras enfermedades. Por lo tanto, el estrés agudo o distrés representa un deterioro en la vida de quien lo padece. En el tercero, satisfacción laboral, se define como la satisfacción laboral a la percepción del grado de que los trabajadores les gusta su trabajo, resultado de procesos emocionales y o cognitivos. En el cuarto, relación entre los factores de riesgo psicosocial, estrés ocupacional y satisfacción laboral, se analizan diversos estudios que relacionan las diversas variables de interés y fueron de utilidad para elaborar el apartado de discusión. En el último apartado de descripción de la empresa, se muestran los antecedentes, características, cultura y valores de la empresa de estudio. Los objetivos. El objetivo general de la presente investigación fue determinar si existe relación entre el nivel de riesgo psicosocial, el estrés ocupacional y la satisfacción laboral en trabajadores pertenecientes a una pequeña empresa en la Ciudad de México. Los objetivos específicos fueron describir los niveles de riesgo psicosocial presentes en la población de estudio, describir el nivel de satisfacción laboral presente en la población de estudio y describir el nivel de estrés ocupacional de la población analizada. En relación con los objetivos planteados, se elaboraron dos hipótesis de investigación, los cuales son: uno, que los trabajadores tienen mayor puntaje de riesgo psicosocial tendrán mayores puntajes en la escala de estrés laboral. Y dos, los trabajadores que tienen mayor puntaje de riesgo psicosocial tendrán menores puntajes en la escala general de satisfacción laboral. Realizó un estudio cuantitativo, de cohorte transversal, analítico y prospectivo, que buscó identificar si existe relación entre los niveles de riesgo psicosocial, los niveles de estrés ocupacional y la satisfacción laboral. En los cuadros se pueden observar los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. La población de estudio fue seleccionada a través de un muestreo no probabilístico por criterio de los trabajadores pertenecientes al centro de trabajo durante el año 2023, conformándose por 29 empleados. En la figura se puede observar el diagrama de flujo para la selección de los participantes, observándose que en un principio se contaba con 35 trabajadores, de los cuales uno fue excluido por tener diagnóstico psiquiátrico de depresión leve, dando el consentimiento informado a 34 trabajadores, de los cuales 2 fueron eliminados por contar con un alto índice de faltas, quedando con 32 trabajadores. No obstante, 3 de ellos terminaron relaciones laborales durante la etapa de recolección de datos, quedando finalmente con una muestra de 29 trabajadores. Dentro de este apartado se muestran las variables generales y principales de estudio, así como su tipo y escala de medición. De igual forma, en el informe se encuentran las definiciones operacionales de cada una de las variables de estudio. Para el caso de las variables principales, se entiende por nivel de riesgo psicosocial al puntaje numérico y clasificación obtenida de acuerdo con la guía de referencia 2 de la NOM 035 STPS 2018. El nivel de estrés ocupacional se refiere al puntaje numérico obtenido en cada una de las áreas que mide la escala de estrés laboral OIT-OMS. Y como nivel de satisfacción laboral, se refiere al puntaje numérico obtenido en la escala general y cada una de las subescalas del cuestionario de satisfacción laboral de Ward, Cook y Watt. Cabe resaltar que todos aquellos instrumentos utilizados en la investigación tienen validez y han sido adaptados para su aplicación en población trabajadora de México. Para el análisis de datos se utilizó el paquete estadístico JMP11, haciendo uso de métodos de estadística descriptiva. Asimismo, para buscar asociación entre las variables de estudio se utilizaron métodos de estadística inferencial, de análisis de regresión lineal de Pearson, análisis de varianza, ANOVA y correlación de Spearman, tomando un nivel de significancia estadístico de 0.05. Para las correlaciones de Pearson y Spearman, se tomó en consideración el valor P menor a 0.05 y fuerza de correlación.
siendo que estas podían tomar un valor de entre -1 a 1, siendo 0 la ausencia de asociación entre las variables y los valores más lejanos a 0 aquellos que representaban una mayor asociación. Para el caso de las asociaciones positivas, se obtenía un gráfico que se aproximaba a una línea recta ascendente, tal como señala la imagen, con un valor R y ρ positivo. Por su parte, las correlaciones negativas, se podía obtener un gráfico que aproximaba a una línea recta descendente con un valor de R y ρ negativa, tal y como se muestra en la imagen. La presente investigación se realizó respetando en todo momento los principios bioéticos de beneficencia, no maleficencia y autonomía, manteniendo la dignidad de los participantes, garantizando 1. La protección de los participantes asegurando su confidencialidad, 2. La voluntariedad de participación haciendo entrega de un consentimiento informado y 3. La validez científica y el valor social de acuerdo con lo establecido por las pautas SIOMS. Y bueno, los resultados. La muestra de estudio se conformó por 29 trabajadores pertenecientes a la empresa Materiales Industriales e Inoxidables SADCB, con un rango de 19 a 73 años de edad y un promedio de 37.5 años, con una desviación estándar de más o menos 15.31 años. Todos los empleados eran residentes de la Ciudad de México o área metropolitana. Asimismo, se puede observar que la mayor parte eran hombres, solteros y con un nivel educativo medio superior. En relación con sus actividades laborales, los trabajadores presentaban un rango de tiempo en la empresa de entre 3 meses a 11 años, encontrándose distribuidos entre los cargos de gerencia, administración, ventas, compras, almacén, transportes y limpieza. La mayor parte de los trabajadores se encontraban en el cargo de ventas, siendo 24.1%, con un tiempo de la empresa y tiempo en el puesto mayor a 24 meses, con 55.22% y 51.7% respectivamente. En cuanto al análisis de la población de estudio en cuanto al riesgo psicosocial, de acuerdo con lo establecido por la guía de referencia 2 de la NOM 035 STPS 2018, los trabajadores de la empresa Materiales Industriales e Inoxidables SADCB se encontraban en su mayoría entre los niveles de riesgo psicosocial nulo y bajo, en todas las categorías evaluadas, a excepción de la categoría Factores propios de la actividad, que evalúa la carga de trabajo y control sobre las actividades laborales. En este, el 31% de la muestra se encontraba con un nivel de riesgo muy alto. De acuerdo a lo establecido por la escala del estrés laboral, OIT-OMS, toda la población de estudio se encuentra con un bajo nivel de estrés, menor a 90 puntos, teniendo un rango de puntuación total de entre 25 a 61 puntos y una media de 34.8, más o menos 11.3. Conforme a lo señalado por la escala general de satisfacción laboral de Ward, Cook y Wall, la empresa obtuvo un puntaje medio en la satisfacción general de 94.9 más menos 11.5, con un rango de 64 a 105 puntos. Por su parte, el análisis de asociación a través de una diferencia de medias se pudieron observar diferencias estadísticamente significativas con una P menor o igual a 0.01 entre los puntajes obtenidos en las categorías de ambiente de trabajo y organización del tiempo de trabajo respecto al sexo del trabajador, siendo los hombres los que presentaban mayor puntaje de riesgo. Por su parte, las otras categorías de factores propios de la actividad y liderazgo y relaciones de trabajo no presentaron diferencias estadísticamente significativas. En lo que respecta a la edad y nivel de riesgo psicosocial, se encontraron asociaciones inversas con significancia estadística con una P menor a 0.05 en todas las categorías evaluadas, a excepción del ambiente de trabajo, siendo que conforme aumenta la edad, disminuyen los puntajes de las pruebas. En las figuras se pueden observar los gráficos de correlación negativa, así como los puntajes obtenidos en la correlación de Pearson, R y Spearman, ρ, así como también en el nivel de significancia, que es el valor P. Respecto al análisis de riesgo psicosocial por cargo laboral, se observaron diferencias estadísticamente significativas entre áreas, obteniendo un valor P menor a 0.01 en el análisis de variancia, por lo cual se realizó un análisis de Tukey-Kramer de comparación de medias por pares, observando así un mayor nivel de riesgo en la categoría de ambiente de trabajo en aquellos trabajadores del área de almacén y transportes respecto a las otras áreas que conforman la empresa, siendo los cargos de transporte y gerencia los que mayor diferencia presentaban, 6.75 puntos, con una significancia estadística menor a 0.01.
En lo que respecta a la variable de estrés ocupacional, se observó una asociación estadísticamente significativa entre la subescala de clima organizacional y el sexo del trabajador, con valor P igual a 0.04, siendo los hombres un grupo de mayor riesgo. Por su parte, la edad mostró asociaciones inversas estadísticamente significativas con la subescala de territorio organizacional, con un valor R de menos 0.37, con significancia de 0.04, y el puntaje total obtenido en la escala de estrés laboral con un valor R de menos 0.38 con un valor P de 0.03. Se encontró una asociación positiva y estadísticamente significativa entre la edad de los trabajadores y los puntajes de las pruebas de satisfacción extrínseca, con una P igual a 0.03, satisfacción intrínseca con una P menor a 0.01 y el puntaje total P igual a 0.01. En el apartado de riesgo psicosocial y estrés ocupacional, se pudo observar que existe una asociación positiva estadísticamente significativa al comparar los puntajes totales de ambas pruebas, tanto por correlación de Pearson como de Spearman, obteniendo una correlación de Pearson de 0.54 con un valor P menor a 0.01 y correlación de Spearman de 0.68 con una P menor a 0.01. En lo que respecta a riesgo psicosocial y estrés ocupacional, en cada una de las 4 categorías y las 7 subescalas que conforman la guía de referencia 2 y la escala del estrés laboral respectivamente, se pudieran observar correlaciones positivas, mayormente al comparar las subescalas de clima organizacional, territorio organizacional y tecnología con las categorías de riesgo psicosocial evaluadas por la NOM 035. En lo que respecta a las variables de riesgo psicosocial y satisfacción laboral, se observaron asociaciones negativas estadísticamente significativas entre los puntajes de la guía de referencia 2 de la NOM 035 y el cuestionario de satisfacción laboral, obteniendo una correlación de Pearson de menos 0.61 y una correlación de Spearman de menos 0.7, con un valor P menor a 0.01 en ambos casos. Por su parte, para el caso de las categorías y subescalas que componen la guía de referencia 2 y el cuestionario de satisfacción laboral, se encontraron asociaciones negativas estadísticamente significativas al comparar cada una de ellas, siendo la escala de satisfacción laboral y extrínseca las que mostraron mayores puntajes de correlación respecto a los totales obtenidos por la guía de referencia 2. Para las variables de satisfacción laboral y estrés ocupacional, se pudo observar que mantenían una correlación negativa y estadísticamente significativa entre sus puntajes, obteniendo una correlación de Pearson de menos 0.80 y una correlación de Spearman de menos 0.77, con un valor P menor a 0.01 en ambos casos. En cuanto a las subescalas que componen el cuestionario de satisfacción y estrés laboral, el territorio organizacional y estructura organizacional de la escala de estrés fueron las que mostraron una mayor correlación de los puntajes de satisfacción laboral extrínseca y general. La presente investigación permitió observar que la mayor parte de los trabajadores de la empresa Materiales Industriales e Inoxidables se encuentran clasificados con un nivel de riesgo nulo o bajo en casi todas las categorías evaluadas por la guía de referencia 2 de la NOM 035, a excepción de la categoría de factores propios de la actividad, en la cual varios trabajadores se clasificaron en los rangos de riesgo muy alto. En lo que respecta al nivel de estrés ocupacional, todos los trabajadores se encontraron en la categoría de bajo nivel de estrés, no superando los 90 puntos en la escala del estrés laboral, de la OIT-OMS. Por su parte, para la escala de satisfacción laboral, la mayor parte de los trabajadores presentó puntajes altos. Asimismo, se encontró que el puntaje de riesgo psicosocial obtenido por la NOM 035 se asocia de forma significativa con los puntajes de estrés ocupacional, con una R de 0.54 y una P menor a 0.01, siendo que conforme aumentaba el puntaje de riesgo psicosocial, aumentaban los puntajes de estrés ocupacional. Dicha correlación ha sido analizada en investigaciones anteriores. Tal es el caso de Arce y colaboradores y Lozano y Pico, la primera en 2020 y la segunda en 2022. En lo que respecta a los puntajes de riesgo psicosocial y satisfacción laboral, se observó una correlación negativa, con una R de menos 0.61 y una P menor a 0.01. En este sentido, en otras investigaciones se ha documentado esta misma relación, tal como es el caso de Sáenz en 2016 y Gómez y colaboradores en 2014. Por su parte, se encontró una asociación negativa entre el estrés ocupacional y la satisfacción laboral, con una R de menos 0.80 y P menor a 0.01, así como señala en las investigaciones de Espinosa en 2019 y Guerra y colaboradores en 2017.
En función a los resultados mostrados, fue posible elaborar un modelo que correlaciona las tres variables principales. En el modelo se observan las correlaciones de Pearson encontradas entre cada grupo de variables de estudio, mostrándose una correlación positiva entre las variables de riesgo psicosocial y estrés ocupacional, así como una correlación negativa entre las variables de satisfacción laboral y estrés ocupacional y riesgo psicosocial. En la presente investigación se pudo observar una correlación positiva entre las variables de riesgo psicosocial y estrés laboral, así como una correlación negativa entre el nivel de riesgo psicosocial y la satisfacción laboral, por lo cual se considera importante continuar con esta línea de investigación para determinar las correlaciones existentes entre las variables de diferentes grupos de trabajo pertenecientes a pequeñas y medianas empresas, sirviendo así como una pauta para la generación de políticas y programas laborales destinados a la prevención, promoción e intervención en materia de salud ocupacional y riesgos psicosociales. Y bueno, la presente investigación contó con una muestra reducida de trabajadores elegidos a través de un muestreo no probabilístico por criterio, lo cual puede representar algunas fallas para la reproducción de sus resultados en otras poblaciones, así como menor precisión para el análisis de los datos estadísticos. De igual forma, al ser parte de un estudio de corte transversal, la investigación cuenta con la limitante de la adimensionalidad temporal del análisis y manejo de los datos, no pudiendo evaluar la causalidad de las variables, evaluando únicamente la correlación entre ellas, pudiendo inferir la causalidad únicamente de forma teórica. En cuanto a incidencias y aprendizajes, bueno, la primera es la actividad de metodología de la investigación. La incidencia fue que debido a los tiempos planificados para la elaboración de inventario y otras actividades de fin de año, como el aumento en la carga de trabajo, no fue posible iniciar la aplicación de las evaluaciones programadas inicialmente en el cronograma de investigación. Como consecuencia, el cambio de tipo de estudio pasó de longitudinal a transversal, así como de un modelo mixto de intervención a uno cuantitativo de correlación. Como aprendizaje queda tener en consideración que los tiempos de las organizaciones no pueden ser ajustados a los tiempos que el investigador esté estipulando desde un inicio. Respecto a los objetivos de la investigación, la incidencia fue que se consideró que el tiempo de elaboración del informe no sería el suficiente para realizar un plan de capacitación y llevar a cabo la medición de impacto en la población de estudio. En consecuencia, se decidió cambiar los objetivos especificados en el proyecto N de tal forma que se adaptaran a la metodología y los alcances de la investigación, decidiendo optar así por objetivos de correlación entre las variables de estudio. Como aprendizaje, pues está la importancia que tiene el plantearse objetivos claros y medibles a la hora de realizar un trabajo de investigación, teniendo en consideración los alcances y los tiempos. En la actividad de las variables de estudio, bueno, la incidencia fue que, dada la metodología adaptada para el tiempo en el que se plantea concluir la investigación, fue necesario considerar las nuevas variables de estudio aparte del estrés. Como consecuencia, a través de una revisión bibliográfica se determinaron nuevas variables de interés, las cuales fueron riesgo psicosocial y satisfacción laboral. Como aprendizaje, pues está que, dada la revisión realizada, fue posible comprender la necesidad de hacer propuestas fundamentadas en evidencia científica en los temas de investigación. En la actividad de los instrumentos de medición, la incidencia fue que el instrumento considerado inicialmente en el proyecto N no contemplaba las nuevas variables de estudio. Como consecuencia, se tuvo que hacer una revisión de los instrumentos de medición que estuvieran validados y adaptados para la población trabajadora mexicana para cada una de las variables. Como aprendizaje, pues es que está necesario considerar durante la planeación de la investigación que los instrumentos que serán aplicados no solo centrándose en la extensión o las percepciones propias, sino pues hacer una búsqueda pertinente para elegir los más adecuados. En cuanto al título de la investigación, bueno, la incidencia fue que el título planteado originalmente en el anexo N no guardaba concordancia con los nuevos objetivos y metodología. En consecuencia, se tuvo que hacer un cambio en el título a fin de que pues, tuvieran relación. Como aprendizaje queda que el título debe ser breve, claro y conciso. Asimismo, el título no siempre se quedará como uno lo planteó al inicio. Y bueno, en la aplicación de los instrumentos, la incidencia fue que debido al tiempo de las actividades de los trabajadores en la empresa, pues en ocasiones no estaban en el centro de trabajo y pues era necesario que en consecuencia las fechas programadas en un inicio pues tuvieran que ser ampliadas para contar con una mayor muestra de estudio, para poder hacer un análisis estadístico más confiable. Y bueno, como aprendizaje nuevamente pues es que el investigador debe contar con el tiempo para que se pueda adaptar a las necesidades de la población de estudio, pues estos no siempre se van a encontrar a su disposición. Y bueno, en cuanto al análisis de los datos, pues la incidencia es el cambio del tipo de investigación y las variables de estudio. Y pues en consecuencia, dado el tipo de investigación planteada para el informe final, pues fue necesario recabar información sobre los análisis estadísticos que se podrían utilizar. Como aprendizaje, es necesario que desde el planteamiento del tipo de investigación tener conocimiento sobre los posibles métodos de análisis de datos para poder elaborar de forma adecuada una base de datos que permita cumplir con los objetivos.
Y bueno, en cuanto a la actividad de los resultados, bueno, la incidencia está en lo cambio de los objetivos de estudio y la metodología. En consecuencia, dado este cambio, al pasar de diseñar un programa de capacitación a correlacionar las variables, pues fue necesario investigar sobre cómo se deben redactar los resultados en un estudio, haciendo uso de métodos de estadística tanto descriptiva como inferencial. En este sentido, se obtuvo como aprendizaje que para redactar los resultados de un informe final, se debe contar con métodos de estadística descriptiva que permita al lector obtener la información necesaria para contemplar cuáles eran las características de la población estudiada. Y bueno, en cuanto al orden del informe, pues la incidencia fue la falta de conocimiento de cómo se reporta un informe para estudios transversales. Como consecuencia, pues había poco orden en el informe y pues las partes que lo conforman. Como aprendizaje, está que la investigación de cómo se reporta un informe para estudios transversales, así indagando sobre lo que son las declaraciones Estrad, Consort y Stroop. En este caso, pues la que más se adaptaba fue la de Stroop. Y bueno, la última incidencia fueron las incidencias mismas, pues la falta de conocimiento respecto al concepto de las incidencias fue una incidencia en sí, y como consecuencia, debido a la falta de experiencia en torno a lo que es el registro de estas incidencias que surgen en la investigación, pues la redacción de las mismas supuso un reto personal, que como aprendizaje pues queda el entendimiento del concepto, así como su registro durante el proceso de investigación científica puede resultar útil, pues posibilita adaptarse y entender la naturaleza de los cambios imprevistos que surgen y pues son de utilidad, pues también suponen oportunidades para el investigador. Y bueno, esta es la bibliografía para quien necesite consultarla o le sirva de algo y quiero agradecer su atención.